Muy buenas costurillas, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Mariela y hoy vamos a hacer un proyecto súper fácil de esos que se hacen así de rápido. Se trata de un bolso de mano o clutch, como prefieras llamarlo, súper fácil. Como te dije antes, se hace muy rápido en un periquete, apenas tiene trabajo de patronaje, por lo tanto puedes editar el tamaño y hacerlo en el tamaño que prefieras. En la descripción del vídeo te voy a dejar todos los enlaces relacionados para que puedas hacer este proyecto, como también la guía de patrones gratuita. Si no sabes dónde está la descripción del vídeo, aquí debajo de este mismo vas a encontrar un botoncito que dice y más. Cuando le das a ese botoncito se abre un pequeño desplegable y tenés que volver a darle a otro botoncito que pone y más. Ahí ya te va a salir toda la información relacionada con este proyecto. Así que ya sabes, como te digo siempre, si llegaste por aquí de casualidad y te gusta el mundo de la costura creativa, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que YouTube te avise de cuando subo nuevo contenido. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Antes de empezar con el tutorial, déjame contarte que voy a trabajar con las telas que me envía Costurica. Costurica es una tienda online, te voy a dejar toda la información en la descripción del vídeo, donde vas a poder encontrar un montón de estampados diferentes para tus proyectos de costura creativa. Además, nos ha regalado un cupón de un 10% de descuento aplicable sobre todos los artículos que estén en la web que no tengan descuento. Todo lo vas a tener, por supuesto, apuntado en la descripción de este vídeo. Como pudiste ver en la introducción del vídeo, voy a estar utilizando estos dos estampados que juntos hacen un juego estupendo y queda espectacular, es muy vintage, así que me apetecía un montón hacer un bolso de mano, súper facilito como te dije al principio de este vídeo. Vamos a empezar con el patrón A, que vamos a necesitar dos telas exteriores, dos interiores, dos de estabilizador, el que estés utilizando. Yo lo que hice fue lo siguiente: a mis dos telas exteriores le puse el estabilizador por detrás, pero ojo, el estabilizador no lo cosí ni le puse una puntada zigzag alrededor como suelo hacer. Esta vez lo único que hice fue sujetarlo con alfileres, porque luego tenemos que rebajar el margen de costura del estabilizador. Luego tengo exactamente lo mismo, pero con el otro estampado, tela exterior con el estabilizador por detrás y dos telas para el forro. Además del patrón A tenemos el patrón B, que son dos piezas de tela. Yo la corté en la de magdalenas, dos trocitos súper pequeños y una cremallera de aproximadamente 35 centímetros como mínimo. Como voy a utilizar una cremallera continua, lo que voy a hacer es ponerle dos carros a esta cremallera para que tenga la abertura por los dos lados. Ahora vamos a preparar las piezas para ir a la máquina de coser. Entonces vas a coger tu exterior que tenga por detrás el estabilizador sujeto con alfileres y vas a enfrentar derecho de exterior con derecho de tela interior. Lo vas a alinear todo perfectamente y vas a colocarle alfileres o pinzas todo alrededor. Como yo tengo alfileres por debajo, es decir, por el exterior que tiene el estabilizador por detrás, lo que voy a ir haciendo es retirar los alfileres y unir las tres piezas juntas: estabilizador, tela exterior y tela interior. Esto mismo lo vas a hacer también con la otra pieza. Repetimos el procedimiento, lo que pasa que esta vez mi exterior va a ser la tela esta de las nenas y mi interior va a ser la tela de las magdalenas. Simplemente estoy haciendo un juego de utilizar los dos tejidos para todo, pero intercambiando los exteriores para que no quede todo tan igual. Esto lo vamos a coser de la siguiente manera. En la parte de abajo, si tu estampado tiene sentido, es decir, que el dibujo esté bien mirando hacia arriba, vas a hacer dos marquitas con una distancia aproximada de 4 dedos tuyos por donde no vamos a coser. Esto mismo lo vas a hacer también en la otra parte de la pieza. Vas a ir a la máquina de coser y vamos a coser de la siguiente manera. Vas a empezar la costura en una de las marcas, rematás, vas a coser todo alrededor, llegando a la siguiente marca, rematás costura y no coses el hueco. Esto mismo lo vas a hacer también con la otra pieza.
Ahora que ya lo tenemos todo cosido alrededor, menos el hueco por donde le daremos la vuelta, vas a coger unas tijeras que tengan poco filo, que no te sean muy útiles, y lo que tenés que hacer es rebajar, pero solamente tenés que rebajar al ras el estabilizador. Es decir, con una tijera finita, como te digo, que no tenga mucho filo, que no sea una tijera muy buena porque las entretelas, los estabilizadores y las guatas desafilan mucho las tijeras. Entonces trata de que sea una tijera que no te sea muy útil. Entonces la rebajas muy bien, muy bien, muy bien y que quede al ras de la costura. Cuando llegas al hueco que te queda para darle la vuelta, tenés que meterte un poquito más, es decir, sacar un poquito más de estabilizador para que luego sea más cómodo hacer el dobladillo y cerrar la costura. Esto digamos que es entretenido hacerlo, lleva su tiempo. Yo te lo puse lógicamente a cámara rápida para que veas cómo se hace, pero a velocidad normal me tiré un ratito cortando el estabilizador. ¿Qué pasa? Que lo tenemos que hacer sí o sí porque luego la costura que tenemos que hacer para cerrar el bolso necesita tener porcatela. Así que como yo estoy trabajando con este estabilizador que no tiene adhesivo, tengo que hacer esto. A lo mejor vos tenés un estabilizador que tiene adhesivo, entonces evitas este paso. Después de hacer esto, lo que tenés que hacer es, como estás viendo en el vídeo, rebajar las esquinas en ángulo. Y ahora sí, le vas a dar la vuelta a tus dos piezas. Cuando le des la vuelta tenés que sacar muy bien las esquinas hacia afuera. Puedes ayudarte con algún elemento punzante que tenga la punta redondeada para sacar bien las esquinitas, que quede todo perfecto y prolijo. Y por supuesto lo vamos a pasar por la plancha para asentar bien las costuras. Y tenés que meter el margen de costura del hueco hacia adentro. Bueno, te traigo ya por acá las dos piezas planchadas con los huecos todavía abiertos. Vas a llevarlo a la máquina de coser y vas a hacer una costura rematando al principio y al final al borde por donde está el hueco, por donde le dimos la vuelta para ya cerrarlo por completo. Bueno, ya tenemos las costuras hechas y el hueco cerrado. Ahora el siguiente paso es buscar el centro de ambas piezas. Lo vas a doblar como estás viendo en el vídeo y con un bolígrafo borrable de tela vas a marcar el centro en las dos piezas, como te dije antes. Después de marcarlos vas a agarrar tu cremallera de un largo mínimo de 35 centímetros, como te dije antes, la vas a doblar exactamente por la mitad uniendo los extremos y vas a marcar también el centro de esta cremallera por los dos lados. Y ahora simplemente tenemos que unir los centros de la pieza exterior con los centros de la cremallera, como estás viendo en el vídeo. ¿A qué altura lo hacemos? Yo lo que suelo hacer es coger como referencia esta parte. ¿Ves que la cremallera tiene como dos acabados diferentes, por así decirlo? Uno es más liso, no tiene textura, y la otra sí. Bueno, yo lo que hago es alinearlo con la parte que no tiene textura, entonces así ya sé que me va a quedar perfectamente recto, porque eso es una línea recta. Ayúdate de alfileres, sujétalo, ponele todas las alfileres que necesites para que no se te mueva y después lo vas a llevar por supuesto a la máquina de coser y vas a hacer dos costuras en línea recta, una bien al borde y otra un poquito más abajo. Pensa que el hilo del interior se va a ver sobre la cremallera, así que lo que puedes hacer, como voy a hacer yo, es utilizar el mismo color de hilo que el de la cremallera. Esto se puede hacer sin problema, ¿vale? Podemos coser con el hilo superior de un color y con el hilo inferior, el hilo de la canilla, de un color completamente diferente. Lo único que tenés que tener en cuenta es que sea el mismo tipo de hilo. Mira, ¿ves el interior cómo queda? Al ponerle hilo rojo, el mismo color de la cremallera, no se ve absolutamente para nada. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra parte, pero ten en cuenta también de que queden a la misma altura las dos piezas de tela. Hacemos las dos costuras rematando al principio y al final, una más al borde de la cremallera y otra un poquito más abajo.
Ya tengo la cremallera colocada. Si estás trabajando con una cremallera continua, como es mi caso, ahora es el momento de poner los carros. Como yo voy a poner un carro doble, voy a poner uno de cada lado. Para hacerlo de una manera más fácil, voy a cortar un trocito de la cremallera, te queda una cosa así, y ahora simplemente introducimos el carro en la cremallera de un lado y del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Llega el momento de utilizar el patrón B. Vas a coger los dos trocitos que tenés y vas a hacer lo siguiente. Vas a enfrentar el derecho de la tela con el derecho de la cremallera, lo vas a alinear muy bien con el borde de la cremallera y vas a tratar de centrarlos con la cremallera. Sujétalo con una pinza, mucho mejor que con alfileres. Vas a ir a la máquina de coser y la vas a coser del revés, es decir, por el lado de la cremallera. Vas a hacer una costura que empiece en la cremallera y que termine en la cremallera, es decir, una costura rematando al principio y al final del ancho de la cremallera. Listas estas dos costuras, ahora tenemos que marcar el dobladillo que nos quedó al hacer la costura. Como estás viendo en imagen, tenemos que hacerle un dobladillo a la parte superior de este trocito de tela, a la parte de arriba, un dobladillo generoso de unos 2,5 centímetros más o menos. Puedes hacerlo con el dedito o ayudándote con un rodillo y luego tenés que llevar los extremos hacia el centro como estás viendo en el vídeo. Esto es mucho mejor que lo vayas haciendo con la plancha. Yo te lo estoy enseñando ahora que lo estoy haciendo con la mano para que veas cómo tiene que ser el dobladillo. Después de hacerlo lo vas a volver a doblar sobre sí mismo, te tiene que quedar un cuadradito así. Lo vamos a llevar a coser todo alrededor en forma de cuadradito. Un tip es que si tenés adhesivo para tela, puedes sujetarlo con ese adhesivo, que va a ser mucho más fácil hacer este cuadradito y esta costura. Ya tenemos la cremallera colocada. Ahora lo vas a abrir, como estás viendo, y vas a enfrentar derecho exterior con derecho exterior. No te líes, derecho exterior con derecho exterior. Es decir, que los carros de la cremallera tienen que quedar dentro, no los tenemos que ver. Lo vas a alinear muy bien y vas a colocar pinzas o alfileres, pero solamente por los laterales. Yo aquí los puse abajo, pero luego las tuve que quitar. Así que colócalo solamente por los laterales. En la parte de aquí abajo vas a hacer lo siguiente. Vas a coger una regla, vas a marcar el centro y desde ese centro hacia arriba vas a marcar 15 centímetros con una línea recta. Luego vas a coger y en ese centro vas a posicionar el número 10 y vas a marcar una línea recta del 0 al 20. Es decir, tenemos que hacer un rectángulo al fin de cuentas de 20 por 15 centímetros. Pero ten en cuenta que esté siempre posicionado en el centro de la pieza. Cuando ya tengas el rectángulo de 15 por 20 dibujado, lo vamos a llevar a la máquina de coser y vamos a hacer una costura rematando al principio por aquí, cosemos en estas 3 líneas y rematamos al final. La línea del centro no la vamos a coser, a no ser que quieras que ahí se divida el bolsillo en 2. Yo te lo traigo ya por acá cosido, lo pasé por la plancha para borrar las marcas del bolígrafo borrable y ahora ¿qué tenemos que hacer? Darle la vuelta. Para darle la vuelta, muy sencillo, simplemente tenemos que abrir la cremallera. Si la tenés abierta, lógicamente este paso te lo puedes saltar y darle la vuelta por completo. Una vez que lo tengas ya dado la vuelta, cerrar las cremalleras, acomodalo muy bien para que quede a la misma altura. Va a ser muy fácil, vas a ver que la tela misma te va a pedir cómo tiene que quedar colocado y llévalo a la plancha para aplanar bien esto y que quede bien marcado. Tenés que tener en cuenta que la parte que quedó dentro del bolsillito este que hicimos de 15 por 20 centímetros tiene que quedar alineado donde empieza la cremallera. Cuando lo tengas así, lo empezás a sujetar con pinzas, pero tenés que sujetarlo separado como estás viendo en el vídeo. Es decir, que cuando termines de sujetar todo, te tienen que quedar 4 secciones diferentes, 2 de cada lado, ¿de acuerdo? Antes de llevarlo a la máquina de coser, nos falta poner, o por lo menos a mí me hace falta siempre poner, la etiqueta de mi marca. Ya sabéis que mi etiqueta me las hace Silvia de Se Hizo la Magia, te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, que es un encanto y trabaja estupendamente. Coloco mi etiqueta entre las 2 telas, la sujeto con una pinza y vamos a ir a la máquina de coser. Vas a separar las secciones y vas a coserla rematando al principio y al final bien al borde. Por este motivo quitamos el margen de costura del estabilizador, porque si tuviésemos que coser ahora esto se nos complicaría un poquito si la máquina de coser no tiene fuerza suficiente. Así que lo dicho, costura bien al borde en las 4 secciones diferentes, rematando al principio y al final.
Y con estas costuras ya tendríamos terminado el bolso de mano o el clutch. 15 minutos de vídeo, tutorial. Bueno, esto es lo nunca visto en mi canal de YouTube. Un vídeo de 15 minutos, súper rapidito, súper sencillo. Como os dije antes, es un proyecto muy fácil que podéis hacer las principiantes, sobre todo, que estáis empezando con el tema de la costura creativa. Podéis animar a hacer este proyecto que es súper resultón. Lo podéis utilizar para un montón de cosas diferentes. Yo digo bolso de mano, pero bueno, puede ser también un portadocumentos, no sé, para guardar las cartillas de los niños, de las mascotas, en fin. Que dije que terminé, pero en realidad no terminé, porque ahora por supuesto falta poner una etiqueta decorativa, como no, con un trocito de tela. Yo lo que hice fue entretelar un trocito de tela de las de magdalenas, y lo que estoy haciendo, lo que pasa es que no lo vas a ver mucho porque lo estoy haciendo a contraluz para que se pueda ver bien. Quiero hacer que las magdalenas medio coincidan por delante y por detrás. Entonces lo que hago es ponerle un trocito de cinta doble cara que se está resistiendo al quitar la protección, y una vez que lo tengo colocado a contraluz intento hacer que coincidan las magdalenas. Cuando ya creo que están bien, las voy a cortar todos alrededor dejándole un pequeño contorno. Voy a llevarlo a la máquina de coser y lo que voy a hacer es una costura en zigzag todo alrededor. La tengo ya por aquí cosida, como puedes ver. Ahora con esta herramienta tan maravillosa le hago un agujerito y le pongo un eyelet. Por este eyelet voy a pasar una cadenita de bolas de color rojo porque hace juego con el bolso. La voy a colgar de mi etiqueta y ahora sí que sí, estaría terminado. Espero de corazón que hayas disfrutado de este tutorial. Si es así, no te olvides de regalarme un like y de escribirme algo bonito, que me encanta leerte. Por supuesto, si vas a hacer el proyecto, no te olvides de etiquetarme utilizando el hashtag talleresartilomariela en las redes sociales, así voy a poder ver tu proyecto y compartirlo con nuestra comunidad. Acordate que tenés un cupón activo bajo el nombre artilomariela-central Costurica para pasarte por la web de Costurica y escoger entre un montón de estampados diferentes para crear tus proyectos de costura creativa. Yo me despido acá, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.